Traigo aquí mis notas. Dios me las bendiga. Qué gusto volverles a saludar. Es un honor y un privilegio para mí, mi esposo, poder estar aquí en esta iglesia. Cielos abiertos. Tomen su lugar. Cielos abiertos, porque esto es una declaración profética y una promesa alentadora de cuando Dios promete estar con nosotros y darnos su favor. Él ha prometido mantener los cielos abiertos sobre su pueblo y derramar sus abundantes bendiciones. Y yo sé que Dios tiene bendiciones en abundancia para este lugar, para esta ciudad, Pastores Cantú. Yo sé que la gloria del Señor se va a manifestar y Nuevo Laredo va a saber que hay un Dios vivo. Hay un Dios vivo que contesta, que escucha, que ve, que se duele y que viene pronto. Amén. Entonces vamos a empezar con el tema. Como decía la pastora Patti, vamos a hacer una breve oración nada más para ponernos en sintonía y volvernos a reconectar si se nos estaba acabando ahí la batería. Vamos a ponernos a hacer una oración ahí donde están. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y declaramos que ninguna distracción, ningún pensamiento ajeno de preocupación, de distracción, de cansancio, nos van a robar la bendición que tú nos has dado para este día. Señor, yo te pido que lo que tú me has dado durante este año, durante toda mi vida, esas semillas que tú has depositado de tu palabra en mi vida, en esta hora, Señor, yo las pueda compartir con estas mujeres que han venido buscando de ti. Una palabra de fe, una palabra de poder y de esperanza, una palabra de amor, de gozo y de paz. Háblanos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que es importante repetir, repasar. Y mucho de lo que la pastora Patti ha traído ha sido como una confirmación y hemos estado como en esa quiononía. Yo con Betty poco he hablado, hacía añales desde que estaba niña que no la veía, pero lo que la pastora Patti y yo hemos pasado y estamos pasando, quizás muchos de ustedes, es muy similar. Sin embargo, los procesos, los medicamentos, las sanidades se dan de manera diferente porque cada persona somos diferente. Y si vamos con los doctores saben que cada organismo va a reaccionar de diferente manera y que la medicina y las dosis se tienen que dar de acuerdo al paciente y cómo está respondiendo el paciente, ¿verdad? Y yo les vengo a dar de lo que Dios ha hecho en mi vida, que es muy similar a lo que la pastora compartía con ustedes, la pastora Patti. Y lo que yo les quiero decir es que en Estados Unidos y en el mundo entero ahorita hay una crisis mental y emocional que estamos viviendo, y cada vez son más las personas o los pacientes que están sufriendo de enfermedades emocionales, de enfermedades mentales. Y muchas veces, anoche decíamos, los doctores quieren tratar los síntomas con una simple pastilla, cuando los dolores y los problemas y las enfermedades son ocasionados desde adentro. Algunos conocen solamente que son emociones, algunos piensan que son solamente por los sentimientos. Hay gente que ni siquiera cree en Dios y no entiende lo que es el plano espiritual. Y ciertamente estamos en este lugar porque este lugar representa algo espiritual y eso es lo que nosotros queremos tratar. Yo no tengo un título médico como la doctora que nos honra con su presencia y con toda su sabiduría y conocimiento, y tengo una cita pendiente para el lunes con ella porque necesitamos de ellas. Pero lo que yo te vengo a compartir es lo que te puedo dar, que es lo que mucha gente no conoce y no, a veces no quiere entender, ni siquiera quiere creer, y es el área espiritual y también emocional. Y yo quiero decirte que si desde allí no partimos y nos cerramos para entender que la gran cantidad de problemas que nosotros tenemos es debido a ese ser espiritual que a veces muy poco conocemos,
y que no queremos entender que hay un Dios que nos creó y que fuimos creados a su imagen y semejanza. Si desde eso nos cerramos a entender, ya estamos partiendo mal y a veces podemos estar perdiendo el tiempo porque le estamos hablando a la persona equivocada que se está cerrando a lo espiritual. Y yo quiero decirte que si desde allí estamos partiendo mal, a lo mejor poco vas a recibir de nuestra parte. Pero yo te quiero abrir quizás esos ojos y que tú te prestes a entender otra parte de lo que a lo mejor no has escuchado alrededor de tu vida o a lo largo de tu vida. Y Dios es nuestro creador. Dios es nuestro Padre amado, que nos pensó y nos conoció desde antes de la fundación de este mundo. Pero también tenemos un adversario que es el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, que es el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, ángel de luz, como lo quieras conocer o lo hayas escuchado. Y ese enemigo se ha encargado, las escrituras no lo dicen, este precioso libro que es nuestro manual de vida, que es nuestra luz y es nuestra esperanza, es lo que nos levanta, es lo que nos anima, lo que nos consuela a través del Espíritu Santo. Dice la escritura que las palabras de Dios son verdad y son vida. Y este libro precioso ha venido a ser mi tesoro más grande, en el que yo me he venido a refugiar y he venido a llorar y a preguntarle al Señor por todas las etapas de mi vida que yo he tenido a estos 57 años que yo tengo. Y dice que tenemos un enemigo, dice la escritura, y este enemigo, Satanás, se ha encargado de hacer sufrir a los hijos de Dios. Y él se deleita con hacernos padecer sufrimiento y dolor. Y cuando él hace que nosotros suframos o nos causa ese sufrimiento, él sabe que está haciendo sufrir a Dios, sabe que le molesta, porque lo que más ama a Dios en este mundo es la humanidad. Eres tú y soy yo, son tus hijos, tu familia, el hombre y la mujer. Es el tesoro de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando no entendemos esta realidad, que hay una lucha espiritual contra nosotros, podemos perdernos en esta densa oscuridad y en este gran embrollo que hay, enredo mental que vamos teniendo, porque creemos que todo se trata a veces nada más de la mente física. Y les decía yo que en Estados Unidos y en el mundo entero, aquí en México, ha acrecentado cada vez más los problemas mentales, de salud mental, emocionales, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad. Y muchas veces queremos tratarlo con una pastilla y no se va a aliviar porque es algo más profundo. Y empezó desde esa desobediencia que el hombre y la mujer cometieron. Y cada vez que seguimos cometiendo desobediencia y pecando contra Dios, nos seguimos enredando más y más en nuestras propias trampas. Y venimos a enfermarnos, venimos a atarnos, venimos a estar en cuartos de tiniebla, de depresión, en prisiones, dice la Biblia. Lo maravilloso del evangelio, hermanos, que me encanta, es que Jesús vino a salvarnos, vino a redimirnos del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Y muchos años atrás, un profeta precioso, Isaías, lo declaró antes de conocer a Jesús y dijo lo que Jesús vino y cumplió en su momento delante de los fariseos, de los maestros, de los escribas. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para abrir los ojos a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y para declarar que a los afligidos se les dé óleo de gozo en lugar de manto de tristeza o de aflicción, para abrir las cárceles a los que habitan
en prisiones de tinieblas y de oscuridad. Y este es el evangelio. Esta es las buenas nuevas que nosotros te predicamos, que hay esperanza para tu situación. Y yo quiero compartirte esta escritura cuando empecé a escribir mi segundo libro, que les decía anoche, se titula en español Empezando un nuevo comienzo, o un fresco comienzo cada día. Y cuando Dios me daba este título, lo saqué de este precioso libro de Lamentaciones, capítulo 2. Todo lo que está en la Biblia es con un propósito, hermanos. Fíjense, este libro de la Biblia se llama Lamentaciones, porque ciertamente dentro de todo ser humano yo creo que hay una etapa en nuestra vida que vamos a lamentarnos, que vamos a llorar. Y así como está el libro de Salmos, de Proverbios, que es sabiduría, de Apocalipsis, que es revelación, así está este precioso libro que es Lamentaciones, y a veces no le tomamos la suficiente importancia, porque ciertamente no es un nombre de un libro muy favorable. Significa, lamento significa llanto, dolor, tristeza. Pero en este precioso libro, miren lo que escribió este profeta Jeremías. Dice en el versículo 22, vamos allí, Jeremías 3, Lamentaciones 3:22. Les voy a leer este versículo en el cual el Señor me dio esta inspiración. Y dice: pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza. En el gran amor del Señor, que no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. Anteriormente, en el versículo 19, en el 18 dice: y dije, ya no tengo ganas de hacer nada, hasta estoy perdiendo la fe en el Señor. Oh, acuérdate de que ando sin saber a dónde ir y afligido con mucho dolor, porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado. Pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza, en que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. No sé cómo diga allí tu versión. Otra versión, la Reina Valera, dice que por causa de la misericordia del Señor es que nosotros no hemos sido consumidos totalmente. Y esta promesa trajo tanto alivio a mi dolor, a mi falta de esperanza, porque una de las cosas que el enemigo quiere robarnos con hacernos sufrir es tu felicidad, es tu gozo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando no hay gozo en el alma, hay entonces depresión. Y cuando hay depresión, tú no puedes vivir, quieres morirte en vida, quieres salir de este mundo, no tienes fuerza ni para levantarte. Entonces el enemigo persigue que a través de esa depresión tú vivas en un hoyo, que tu fe en Dios se pierda y que quieras quitarte la vida, como lo decía la pastora Betty. Eso es depresión, y eso es lo que el enemigo está tratando de robar, nuestro gozo y nuestra felicidad. Pero cuando el profeta Jeremías en este libro escribe que él se sentía morir y recordar continuamente en sus pensamientos, él se encontraba en una gran depresión. Si tú lees todo el capítulo 3 de Lamentaciones, y lo único que lo reavivaba era recordar nuevamente que el gran amor del Señor nunca se ha acabado. Y yo quiero decirte rápidamente que hay tres partes importantes en nuestra vida que tenemos que entender para poder estar completas. Porque cuando el enemigo viene a atacar tu vida con una crisis y un dolor,
un trauma, tú te encuentras fracturada, te encuentras incompleta. Y yo les decía, una de las cosas que el enemigo viene a robarnos es la creatividad. Pero no solamente la creatividad nos roba el enemigo con el dolor, nos roba el amor de Dios, nos roba la paz de Dios y nos roba el gozo de Dios. Y yo he entendido a lo largo de mi caminar por estos procesos en los que yo he vivido, que he experimentado la depresión, la ansiedad, traumas dolorosos, he aprendido que hay 3 puntos importantes que ningún ser humano puede carecer. Esto forman estas 3 piezas, que es el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios. Tienen que estar completamente calibradas en nuestra vida, porque cualquier cosa que falte de estas 3 en nuestra vida va a sufrir un impacto del cual no te vas a poder recuperar y te vas a sentir incompleta toda tu vida. Y número 1 es el amor de Dios. La palabra por eso lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y allí ya están 3 partes esenciales de las que quisiera extenderme para hablarles más. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Porque tiene que estar el amor de Dios bien calibrado para que nuestras emociones en la mente, que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tiene que estar trabajando el amor de Dios en su perfección para que nuestra mente no se dañe. Y no estoy hablando solamente de la mente física, del cerebro. Estoy hablando de aquella mente espiritual. Cuando esa mente espiritual se daña, entonces empieza esa enfermedad de la depresión, de la esquizofrenia, de la ansiedad. Y dice, llamarás al Señor con todas tus fuerzas. Porque cuando hay fuerzas es porque tienes el gozo del Señor. Y el enemigo está tratando de robarte tu felicidad a través de los sufrimientos, a través de las pruebas, a través de las crisis, de la muerte, de la desesperación. La palabra de Dios lo dice claramente, que el enemigo solamente ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es que no te conformes. Si tú estás pasando con una situación desesperante, no te conformes a que así va a ser el resto de tu vida o así tiene que ser. No, Dios tiene vida y vida en abundancia, y esa vida solamente la vas a encontrar en Jesucristo. Yo les decía ayer, tú puedes correr por el mundo entero, puedes viajar todo lo que tú quieras, puedes tener todo el dinero que te propongas conquistar y los éxitos y las metas y los sueños, pero si tú no tienes a Dios, nunca vas a estar satisfecha, porque Dios te creó, te dio un espíritu para conectarte con Él. Y cuando ese espíritu está desconectado por causa del pecado, vivimos bajo una sombra de oscuridad y de tinieblas, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sufre por el dolor del pecado. En el libro de Job, capítulo 36, 11, que también está en mi libro, en uno de los capítulos que escribo, le dijo el Señor a Job: acuérdate de dónde caíste. Acuérdate de, vamos a verlo allí para leer, que les quede bien claro. Job 36, 11. Y luego los voy a llevar a Apocalipsis 2, 5. ¿Cuántos minutos tengo, pastora? 13 minutos. Ok. Si no acabo, pues mañana a lo mejor será de Dios que termine, traía otro plan, otro tema para mañana. Pero si no, vamos a ver qué es lo que quiere hacer Dios, porque es Dios el que tiene que acabar de hacer lo que empezó. Amén.
Dice Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Dice aquí la palabra de Dios que por causa de no escuchar, hay otra versión, por causa de la desobediencia, es que nosotros hemos perdido nuestras bendiciones, nuestro gozo, la herencia que Dios nos dejó, la sanidad, la paz. Y el Señor, cuando yo estaba caminando por este proceso, yo le decía: Señor, ¿cómo voy a empezar de nuevo? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a resurgir nuevamente con nuevas fuerzas? Y el Señor me llevó al versículo de Apocalipsis 2:5. Acuérdate de dónde has caído. Vamos a leerlo, Apocalipsis 2:5. Porque quiero que, si de todo lo que se van a acordar de lo que yo les digo, se recuerden de la palabra de Dios. Por eso quiero que se acuerden de estas escrituras, porque estas escrituras son vida. Y estas fueron las que me dieron a mí luz y esperanza en medio de mi dolor y en medio de esa falta ya de luz y de esperanza realmente. 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y más adelantito dice, en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la única manera de volvernos al Señor y volver a ese estado de plenitud en el que una vez estuvimos y le conocimos cuando estábamos en ese primer amor, es volvernos a Él. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en esa situación de dolor, de pecado, de tristeza, de falta de gozo en el alma, de falta de esperanza en la vida, porque hemos perdido nuestro primer amor. Creemos que tenemos a Dios, creemos que estamos caminando con Dios. En esta misma carta de Apocalipsis, el Señor también le recuerda a otra iglesia y le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás bien muerto. Y mientras no entendamos de dónde caímos, no nos vamos a poder levantar. Si no podemos ir a la raíz del problema, como decía la pastora Patti, no es solamente entender de qué estoy enfermo, qué me causó este dolor, es lo que verdaderamente tenemos que ir a atacar para no volver a caer en aquel problema. Es como si al diabético le diagnostican que tiene diabetes y le dan simplemente la insulina y le están allí curando el síntoma, pero no están entendiendo qué fue lo que le está causando esa enfermedad de diabetes, y el paciente sigue comiendo azúcar, pasteles, chocolate, Coca-Cola, pan dulce. ¿Qué va a pasar con ese enfermo? Nunca va a sanar, ¿verdad? Aunque se siga tomando el medicamento, va a seguir esclavizado a aquella pastilla, porque no va a la raíz. El doctor aquí, Juan José, me sabrá de corregir y decir mejor, pero le tiene que decir: tiene que dejar el pan. Yo le voy a dar la medicina, pero usted tiene que dejar el pan, tiene que dejar la Coca-Cola, tiene que dejar el azúcar. Y ahora lo que tiene que hacer es llevar una alimentación limpia, sana. Lo mismo pasa con el ser humano, el ser espiritual. Todos queremos ser sanos, pero no queremos dejar de pecar muchas veces. Mantenemos un pecado oculto, escondido, que está tomando fuerza y raíz allí en lo profundo, donde solamente tú y Dios lo está viendo, porque a veces hasta creemos que a Dios lo podemos engañar, que de Dios nos podemos esconder. Y yo quiero decirte que no permitas, traigo mucho que darte, traigo 5, 6, 10 pasos para enseñarte cómo tú poder salir de ese dolor. Y yo brevemente te quiero decirte que tienes que reconocer tu problema. ¿En dónde fue que tú te perdiste? ¿Qué fue lo que causó tu situación
en la que tú estás. Conoce la raíz. No trates solamente el síntoma. Otra cosa bien importante es que tú tienes que aprender a olvidar a aquel que te hizo daño, o olvidar a quien tú dañaste, y perdonar. Tú no puedes vivir en el pasado, como decía ayer la pastora Betty. Ciertamente Dios tiene un futuro brillante para nosotros. Ciertamente Dios tiene una vida nueva cada mañana. Por eso le titulé a este segundo libro, Un fresco comienzo cada día. Porque ciertamente la paciente no se va a levantar de la noche a la mañana brincando y saltando, como decía la pastora Patti. Yo ahorita estoy sana en un 60-80%. Y lo vas a ver, amiga, al 100%. Porque esto ha sido solamente un ataque de Satanás. Pero algo bueno Dios tenía, y son ustedes. A veces no entendemos los procesos, por qué pasamos por lo que pasamos, porque no simplemente el Señor está tratando con nosotros. Y una de las cosas que el Señor me hacía entender al final ya de mi proceso es que no se trataba de mí. Y ese fue el detonante para mi sanidad. Por eso le digo, a veces el proceso se va a ir tardando y cada día vas a necesitar un nuevo comienzo, un nuevo aliciente, una nueva vitamina, una nueva esperanza de donde agarrarte, una nueva fuerza, una nueva palabra, más fe para volver a empezar cada día, hasta que tu sanidad la vas a ver completa. La vas a ver completa. Y el Señor me hacía entender que no se trata de mí. Y aquí las veo a ustedes. Se trata de Él. Y cuando yo me comprometí con el Señor para tomar el ministerio del pastorado, yo le decía al Señor, yo no quiero ser pastora, ni mi esposo tampoco. Ponnos en cualquier ministerio, lo que tú quieras. Nosotros, si somos copastores, somos felices en ayudar a nuestros pastores, y lo hicimos por muchos años. En la alabanza, en el evangelismo, en el discipulado, pero no como pastores. Y cuando Dios nos llama, a mí me da la palabra allí en Juan, donde Él está llamando a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice el Señor, y le dice Pedro al Señor, sí te amo, Señor. ¿Apacienta mis corderos o apacienta mis ovejas? Y le vuelve a preguntar 1, 2 y 3 veces. Y le dice Pedro, yo te amo, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí yo entendí que muchas veces el Señor todavía nos está demandando más para hacernos entender qué tanto le amamos. Y el Señor me decía, tú dices que me amas, ¿y por qué no quieres apacentar mis ovejas? Tú dices que me amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿y por qué no quieres cuidar de mis ovejas? Y eso fue lo que me hizo a tomar ya la última decisión y decirle, Señor, aquí estoy, porque si te amo a ti, tengo que amar también a tus ovejas. Y a veces todos estos procesos, hermanos, los pasamos no por nosotros, sino para poder entender y identificarnos con las ovejas. Y le dije al Señor, no se trata de mí, Señor. Solamente me estoy enfocando en que quiero volver a ser feliz, en que quiero volver a estar completa, en que quiero volver a tener esperanza, en que quiero volver a tener creatividad para soñar. Pero si no pasara nada de eso, yo te amo a ti. Yo he decidido dar mi vida por ti. En esta vida no estoy diciendo dar mi vida como una mártir, ni siquiera. Primero quiero caminar y dar mi vida contigo. Y así fue como empezó mi proceso de sanidad, cuando entendí que todo esto no se trataba solamente de mí. Y cada vez que venga el enemigo a tratar de remolerte la herida, a tratar de recordarte el pasado,
a tratar de ponerte a la persona, a los hechos, a los momentos en que te hirieron, en que hiciste daño. Recuérdate, no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Y si lo que tengo que pasar, lo tengo que pasar por el bien de lo que tú tienes para mí más adelante y de la gente que tú amas, aquí estoy. Porque el Señor lo dijo y Pablo lo escribió en el libro de Gálatas. Y recuerdo a Marley ese precioso versículo que lo escuché en boca de ella. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, con tal de agradar a aquel que murió y dio su vida por mí. No se trata de nosotros. Ponte de pie, quiero respetar el tiempo. Quiero darle lugar a la pastora Betty. Quiero orar por ti y quiero animarte a que cada día que empieces, lo empieces con esa misma esperanza, que Dios es el Dios de la esperanza. Cristo viene pronto. Todo esto que estamos pasando no está para siempre. Tu dolor no va a ser para siempre. La crisis, el luto, la enfermedad no va a ser para siempre. Va a tener un punto final que se va a acabar. Y tú no vas a recordar solamente, como dice la escritura también en Job, como aguas que pasaron. Lo vas a ver como aguas que pasaron. Y te vas a acordar entonces de ese Dios que es fiel, como decía este canto. Y yo quiero orar por ti. Levante allí su mano y dígale: Señor, yo quiero empezar de nuevo contigo. Yo quiero que tú sanes toda herida, todo dolor, todo recuerdo del pasado, toda decisión equivocada, toda decisión que yo no he podido llevar a cabo. Te pido perdón y me ayudes a empezar de nuevo, como dijo Jeremías. Cuando pienso que está más oscura la noche y el pensamiento me quiere aturdir con la depresión y la ansiedad, entonces me acordaré de tu gran amor y que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y en ellas esperaré para tener un nuevo comienzo. Gracias, Señor. Yo bendigo tu vida, mujer. Yo bendigo tus pensamientos. Yo bendigo tu caminar, tu despertar, la obra de tus manos, tu familia, tu futuro. Sacúdete, sacúdete de todo lo que quedó atrás y olvídalo en el nombre de Cristo Jesús y enfócate a la meta y no dejes de poner tus ojos en Jesús. Mañana nos vemos. Aquí las voy a esperar porque esto todavía va a continuar. Dios me las bendiga.